Una figura enigmática, cuyo nombre quedó grabado en las inscripciones, pero cuyo destino permanece oculto bajo capas de arena. Su decisión cambió el rumbo de la diplomacia y puso en duda antiguas tradiciones. Desapareció de las crónicas, dejando tras de sí un misterio que aún hoy intriga a los historiadores. ¿Quién fue ella? Se trata de Angesenamón, hija de Nefertiti y Akenatón, quien se convirtió en esposa del joven Tutankamón. Ante nosotros está la historia de una joven reina, cuyo destino pudo haber cambiado el curso de la historia egipcia y cuyos secretos todavía esperan ser revelados. Angesenamón nació en tiempos de grandes transformaciones, cuando Egipto atravesaba una profunda crisis de fe y poder. Creció rodeada de intrigas palaciegas y reformas religiosas, viendo cómo su padre Akenatón destruía antiguos templos, levantaba otros nuevos, rechazaba a los dioses tradicionales y proclamaba al disco solar Atón como protector del Estado. Su infancia no transcurrió en la calma habitual de los hijos de reyes, sino en medio de cambios arriesgados, donde cada paso de su familia era un gesto político. Esa experiencia convirtió a la joven princesa en alguien atenta, prudente y preparada para las pruebas que la vida le tenía reservadas. Fue una de las 6 hijas de Nefertiti, la mujer más destacada de su época. La belleza de su madre, su legendaria sabiduría y su capacidad para mantener en tensión a la corte marcaron profundamente el destino de Angesenamón. Su nombre original, Angesenpaatón, reflejaba el culto al disco solar, pero cuando el poder cambió de rumbo, también lo hizo su nombre. Pasó a ser Angesenamón, como símbolo del regreso a los antiguos dioses. No fue solo un cambio de nombre, sino la señal de un giro político profundo, y ella estuvo en primera línea de esas transformaciones. A los 12 años aproximadamente fue entregada en matrimonio a Tutankamón, el joven faraón cuyo nombre también había cambiado de Tutankatón. Su unión no fue solo un matrimonio de sangre, sino también una pieza clave para restaurar la influencia de los sacerdotes tradicionales, pues ambos descendían de la línea de Akenatón y Nefertiti. Su misión era devolverle la estabilidad a Egipto, revivir el culto a Amón y restituir a los sacerdotes sus posiciones. Esta pareja de adolescentes cargaba sobre sus hombros el destino de toda una civilización, mientras detrás de ellos se movían poderosos cortesanos, sacerdotes y militares. Tutankamón fue un niño frágil, con problemas de salud, y Angesenamón se convirtió en su apoyo, su confianza y la persona más cercana a él. Juntos se trasladaron desde Ajetatón, la ciudad del sol, de regreso a Tebas, donde volvieron a resonar los himnos a los antiguos dioses. Su vida parecía luminosa, pero dentro del palacio se libraban guerras silenciosas entre facciones que buscaban controlar al joven rey y a su esposa. En ese tiempo, Angesenamón aprendió el arte de la diplomacia, observando a los consejeros mayores, interpretando sus insinuaciones y sus amenazas veladas. El destino golpeó por primera vez cuando la pareja no logró herederos que sobrevivieran. Más tarde, los arqueólogos hallaron en la tumba de Tutankamón los cuerpos momificados de 2 niñas, probablemente sus hijas, que no alcanzaron a vivir más allá de los primeros días. Esto representó no solo un dolor personal, sino también un desastre político. Sin sucesor, la dinastía pendía de un hilo, y Angesenamón se convertía en la última esperanza de la 18ª dinastía. En la sombra de su juventud, se acumulaban ya las intrigas que decidirían el futuro de Egipto. Cuando Tutankamón dejó este mundo con apenas 18 años, Angesenamón quedó en medio de la tormenta. Era demasiado joven para gobernar sola, pero demasiado importante como para desaparecer. Algunos consejeros la reclamaban, entre ellos Ay, un alto funcionario que pronto se convirtió en faraón. Pero Angesenamón comprendía que unirse a un hombre mayor le quitaría tanto el poder como la libertad. Entonces tomó una decisión que sacudió al mundo antiguo. Según los registros conservados, escribió una carta al rey hitita Suppiluliuma I. En ella, la joven viuda pedía que le enviara a uno de sus hijos como esposo, para que éste se convirtiera en faraón de Egipto. Jamás una reina egipcia había solicitado algo semejante a un gobernante extranjero. Fue un acto desesperado, valiente y sin precedentes, prueba de su determinación y de la clara conciencia de su peso político. Prometía que su nuevo esposo sería coronado faraón, y que ningún egipcio se atrevería a oponerse. El rey hitita dudó al principio, pero tras negociaciones envió a su hijo Sanansa a Egipto. Aquella misión pudo haber cambiado la historia,
La alianza entre hititas y egipcios habría quedado sellada con el matrimonio, y la dinastía 18 habría continuado. Sin embargo, Sanansa nunca llegó a su destino. Su viaje se interrumpió en el camino. Las fuentes discrepan sobre quién estuvo detrás: partidarios de Ay, militares, sacerdotes o incluso el propio rey hitita, temeroso de una trampa. Lo cierto es que el plan de Angesenamón se derrumbó. Después de aquella carta, las huellas de la reina se desvanecen. Probablemente se vio obligada a casarse con Ay, el viejo consejero de su esposo, quien poco después tomó el trono. En un relieve aparece representado realizando un rito junto a una mujer que muchos identifican como Angesenamón. Después de eso, su nombre desaparece de los registros. Algunos sostienen que su vida terminó poco tiempo después en circunstancias misteriosas. Otros creen que fue apartada como figura política. En cualquier caso, su existencia se apagó en medio de las intrigas palaciegas, dejando tras de sí solo leyendas. Los arqueólogos llevan más de un siglo intentando hallar su tumba. En el Valle de los Reyes existen varios sepulcros aún sin resolver. En la tumba K-V21 se encontraron 2 momias femeninas cuyo ADN muestra parentesco con la línea de Akenatón. Una de ellas podría ser Angesenamón. Pero mientras no se confirme, el enigma sigue abierto. De tanto en tanto surgen noticias sobre nuevos estudios, sobre escaneos de las paredes de la tumba de Tutankamón en busca de cámaras ocultas donde quizá repose Angesenamón, pero todavía no hay pruebas concluyentes. Precisamente esa falta de certeza hace que la historia de Angesenamón resulte tan fascinante. Una joven princesa que creció en tiempos de revolución religiosa, que se convirtió en esposa del último gran faraón de la 18 dinastía, que se vio envuelta en una intriga internacional, que se atrevió a dar un paso sin precedentes y que desapareció, dejando solo el eco de su nombre en cartas dirigidas a enemigos y aliados. Su imagen no es solo la de una tragedia personal, sino también la de un símbolo de valentía. El intento de una mujer gobernante por salvar a su dinastía en un mundo dominado por hombres y antiguos dioses. Cada hallazgo arqueológico, cada nueva investigación de ADN, cada rumor sobre cámaras secretas en la tumba de Tutankamón puede ser la clave para desvelar el secreto de su destino. Pero mientras nadie lo logre, Angesenamón seguirá siendo una de las mujeres más enigmáticas del antiguo Egipto, cuya vida parece un guión dramático, en el que las pruebas personales se entrelazan con el destino de toda una civilización. Y es precisamente eso lo que hace que su historia sea tan cautivadora para investigadores, historiadores y espectadores que vuelven una y otra vez a su nombre con la esperanza de escuchar la continuación.